Sí. Nos vamos a Daniel, ¿eh? ¿Quiere? ¿Daniel? No, Belsasar. Belsasar, la escritura dice que era hijo de Nabucodonosor. ¿Y Nabucodonosor quién era? Rey de Babilonia, que destruyó Jerusalén, destruyó el templo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero, en cierta forma, Belsasar no era su hijo, era su nieto. Su hijo era Nabodino, de Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué le llama hijos? La gente está equivocada, ¿no? La arqueología descubrió, evidentemente, que había una costumbre entre los caldeos o babilonios. Cuando un heredero al reino no quería ejercer la monarquía, el reinado, ser rey de un reino, su hijo podía hacerlo. Y se sabe que Nabodino era un hombre de guerra. A él le gustaban las campañas militares, le gustaba conquistar, no le gustaba estar en palacio sentado. Entonces simplemente, ¿qué hizo? Comenzó a su hijo para qué? La Biblia no tiene datos falsos. La Biblia es veraz. Eso va a ser en la segunda parte, cuando vayamos viendo biología, perdón. ¿No? La doctrina de la Biblia. ¿Perfecto? Esto es bien importante, ¿ya? Isaías 40, 28, ¿qué dice? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién me lo lee? Romanos 1, 18 y 19. ¿Está ahí? Claro, vemos. ¿Cómo se evidencia la existencia de Dios? Mediante la creación. Romanos 1, 18, 19. Romanos 1, 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20 más. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿No ahora lo mismo? ¿Cómo se evidencia la existencia de Dios? La creación lo atestigua. Lo que se conoce como revelación general o natural. ¿Qué es la revelación general o natural? La creación. Todo lo visible e invisible. Todo lo que vemos y lo que no vemos. Nosotros mismos somos una evidencia. ¿De qué? De la existencia de Dios. ¿Qué datos nos provee la revelación general? Su eternidad. Él es eterno. Su deidad. ¿Se dan cuenta? Que Él es todopoderoso. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? De la nada. Va, explico. No había nada. No había Dios. No había material persistente. Él dijo y fue. Dios se da a conocer con su nombre Elohim, como el creador todopoderoso que crea todo lo que existe de la nada. ¿Y qué hace el hombre? Es estado caído, en el estado de necedad, en el estado de impiedad. Dice que no hay Dios. Y todo lo que vemos, el hombre, el universo, es producto de qué? De la casualidad, del Big Bang, de la materia eterna. ¿Se dan cuenta? Qué necio es el hombre. Cuando vemos todo, claramente nos anuncia aquí su creación. ¿Y qué hace el hombre? Adora a la criatura antes que al creador.
Creador. ¿Qué adora la cosmovisión andina? En la casa grande del pueblo, ¿qué se adora? La Pachamama, a la criatura, no al Creador. Eso que muestra el estado caído. ¿De quién? Del hombre. El estado de pecado del hombre. Porque la Pachamama no es Dios, es producto de la obra creadora de Dios. Hay un solo Dios. El sol no es que fue Dios. No. Hay un solo Dios, creador de todo. ¿Qué dice el hombre? El hombre es productor de la evolución de seres inferiores. ¿Dónde está ese salmón perdido? ¿Dónde están esos restos arqueológicos? ¿Dónde está el hombre de Java, el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón? ¿Qué es evidenciado? Que en los museos en Inglaterra simplemente hay restos falsos de simios, de primates o de sapos. ¿Realmente venimos de un proceso cognitivo? ¿O somos simplemente el resultado de la obra creadora de un Dios personal? Todopoderoso. No hay excusa. Pueden decir, pero los aymaras, los incas, los aztecas, los mayas no tenían las ventajas que tenían los judíos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay excusa. La creación claramente tiene que mostrarte que hay un solo Dios. Y su creación no es Dios, es el creador. Y tenemos que adorar a ese creador. ¿Alguna pregunta así? ¿Verdad? Muy bien, sigamos. Voy por otro lado. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Ya? Hay ciertos argumentos que se conocen como argumentos no teológicos, no bíblicos o argumentos naturales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Argumentos cosmológicos. El cosmos, la creación, todo lo que vemos, todo lo que no vemos. ¿Qué no es? Por ejemplo, producto de la casualidad. Así viejito, obsoleto, antiguo, lenteja. No, ¿verdad? Es producto de la casualidad. Es tan necio decir que el cosmos, todo lo creado, todo lo visible e invisible es producto de la casualidad de un accidente, como decir que es igual producto de la casualidad. Alguien creó eso, ¿no? Alguien lo diseñó. De la misma forma, alguien creó todo lo que vemos y no vemos. ¿Y quién es? Dios. Dios. No es el Big Bang, no es la casualidad. Si es el Big Bang, ¿de dónde vienen esas moléculas, esos protones? ¿De dónde? O la materia externa. ¿Cuál es la materia externa que primero cree en un Dios eterno, personal y sabio, todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Ya? Argumento teleológico del griego telos, orden. ¿Nuestra creación está caída o no está caída? Está caída. Porque cuando el hombre cayó, arrastró igual a la creación. Pablo nos dice que la misma creación está esperando su redención. Porque es una creación caída. Pero aún siendo caída, hay orden. ¿O es un caos total? ¿Tu organismo cómo es? ¿Cómo funciona? Armoniosamente, en orden, en sincronía perfecta. ¿Sí o no? Cuando algo falla, un órgano, un aparato, un sistema, ¿qué hace? Nos enfermamos o morimos, ¿verdad? Hay orden. Ahora, la casualidad puede generar orden. Un accidente puede generar orden. Absurdo, ¿no? Pero ¿quién sí? Dios. Dice Pablo en 1 Corintios, desde que viene la liturgia. Dios es un Dios de orden. Y lo vemos en su creación. De la misma forma, en la adoración, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con orden. Porque Dios ama el orden. ¿Quién ama el desorden? Satanás. ¿Quién es anárquico? Satanás. ¿Quién es caótico? Satanás.
¿Sí o no? Argumento moral. Si el hombre es producto de la evolución de animales inferiores, ¿los animales son seres morales? ¿Son? Cuando una, discúlpeme la expresión, la ilustración tan vulgar, pero es vulgar, ¿no? Cuando una tela está en cero, los perros muestran moralidad. Realmente es vergonzoso lo que hacen, ¿no? ¿Te das cuenta? El por qué el hombre es un ser moral. La evolución lo puede responder. ¿Por qué? Porque proviene de la obra creadora y personal de un Dios moral. ¿Qué es moral? ¿Sí o no? Es justo. Su amor es perfecto. Por tanto, nosotros creamos en su imagen y semejanza, mostramos esos sentimientos y mostramos ese aspecto que es su creador. ¿Qué dice Salmo 14.1? ¿Qué obra en el mundo? ¿Quiénes dicen que no hay Dios? ¿Quiénes dicen que la creación es producto de la evolución, del Big Bang, de la casualidad? ¿Quiénes dicen que el hombre proviene de la evolución de animales inferiores? Los eruditos, los científicos, los intelectuales, los sabios de este mundo. ¿Sí o no? Pero ¿cómo los llama Dios? Dice el necio. En su corazón no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmo 14.1. Y este pasaje igual lo toma Pablo en Romanos 3, ¿no? Para manifestar la evolución de Dios sobre la naturaleza que hay en el hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice el hombre? No hay Dios. ¿Esto qué evidencia? ¿Cómo afectó el pecado al hombre? ¿Cómo afectó la calidad del hombre? Paz, hermano. Buenas tardes. Tome un asiento, por favor. Adelante. Pase, padre. Acomódense, por favor. Pase, hermana, pase. Bienvenidos. Eso es éxito, que tengo yo, así que mayor comodidad, hermano. Bienvenidos. Entonces, de nuevo, el pecado ha afectado de forma severa al hombre. De nuevo, vemos en el misterio del Señor Jesucristo, cuando liberaba el demoniado, los demonios negaban la existencia de Dios y los demonios negaban la existencia de Dios. Hoy en día el hombre, ¿qué hace? Niega la existencia de Dios, son ateos. Yo soy ateo, no existe Dios. ¿A qué nivel de perversión ha llegado el hombre? ¿A qué nivel de oscuridad ha llegado el hombre? ¿Sí o no? Negando la existencia de Dios. ¿Ya? ¿Saben que en el grupo les voy a pasar los diapositivas? Ya reconocen que no soy envidioso. Les voy a pasar todo. ¿Ya? Seguimos viendo las pruebas de la existencia de Dios, conocidas como racionales. No es hablando de las bíblicas, como dijimos, la Biblia no trata de reclamar la existencia de Dios. Pero vamos a las pruebas racionales. Y simplemente estamos desarrollando todo ya lo que hemos ido viendo, ¿no? Son argumentos para probar racionalmente la existencia de Dios. ¿Qué dice el racionalismo? Nada que no se pueda verificar racionalmente es real. Por tanto, los milagros no son reales, por tanto, la creación no es real, por tanto, Dios no es real. Pero no podemos probar racionalmente, ¿no? La esencia de Dios. Estos son argumentos que racionalmente nadie puede negar. No se puede negar. No, nuestros ojos lo ven. De nuevo, vemos toda la belleza de la creación de Dios. ¿Qué es un accidente? ¿Qué es? ¿Algo eterno? Algunos de estos, en esencia, ya habían sido sugeridos por Platón y Aristóteles, los filósofos, ¿no? Y los otros fueron añadidos en tiempos modernos por los estudiosos de la filosofía y de la religión.
De nuevo, son argumentos naturales, racionales. No estoy hablando de bíblicos. De nuevo, ¿ya? Así que hay que atacarlas por sus mismas armas. ¿Sí o no? Es que la fe no es algo sensacional. No es un salto vacío. Es algo que se puede verificar de forma racional y de forma aún científica. Argumentos, de nuevo hemos visto todo eso, ¿eh? Evidencias, 5 evidencias de la existencia de Dios. El cosmológico. ¿Qué quiero decir con el argumento cosmológico? ¿Qué es el argumento cosmológico? Ahorita hablamos de todo, la creación, lo que se refiere como revelación natural o general, todo no es una evidencia de que existe Dios. ¿Quién nos ha dado vida? Dios. Por tanto, nosotros somos una prueba de la existencia de Dios. Cuando vemos que sale el sol, ¿qué muestra el sol? No que el sol es Dios, no que el sol es Dios, sino muestra a su creador, a Dios. Cuando vemos buenas cosechas, cuando Dios bendice con buenas cosechas, buena producción, ¿qué vemos? No, nada más de tierra, no. La tierra es la creación de Dios. ¿Sí o no? Dios cierra los cielos o abre los cielos para que llueva. Y Dios da buenas cosechas o no. Depende de su voluntad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué evidencia todo eso? ¿Qué evidencia? La tierra, el sol, la naturaleza, el hombre, los planetas. Que hay un Dios, que hay un diseñador, que hay un autor, que ha creado todo, que nos ha creado a nosotros igual. ¿Sí o no? ¿Perfecto? ¿Qué dije que era el argumento teleológico? Muy bien. De nuevo, hay o no hay orden en la creación. Por ejemplo, para cultivar, para sembrar, hay fechas, ¿no? De acuerdo al clima, de acuerdo a los periodos de lluvia, ¿sí o no? Eso es ordenado o desordenado. Hay orden. Ahora, otra cosa es que el hombre, por su mala administración, esté causando desorden, ¿no? Pero eso es porque está explotando de forma inadecuada la creación de Dios. ¿Se dan cuenta? En todo hay orden. Dios es un Dios de orden. Sabemos a qué hora sale el sol, a qué hora se pone, en invierno, en verano. Todo está bien ordenado. ¿Eso qué muestra? ¿Eso puede causar un accidente? ¿Algo fortuito? Porque Dios es un Dios de orden antropológico. El hombre puede ser producto de la evolución, el hombre puede ser producto de seres inferiores. Mi tatarabuela era un mono. No, yo fui creado, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ves? ¿Y qué te dio vida? Solo Dios da vida. Cuando Dios cierra una matriz, aunque sea un hombre rico, una mujer rica, ¿puede tener un hijo? Abraham y Sara eran ricos, ¿sí o no? ¿Podría tener un hijo? No. Hasta que Dios abrió esa matriz y ya estaba muerto. ¿Qué edad tenía Abraham? 15 años. Sara, jovencito, ¿no ve? Sara era estéril, 90 años. Y aunque no hubiera sido estéril, ya no estaba en edad. Pero de forma milagrosa, Dios permite que se conciba a Isaac. ¿Quién da vida? Dios. El hombre es una muestra de la obra de creación de Dios. Tú eres un testimonio de que Dios existe. ¿Se dan cuenta? ¿Perfecto? Senso unánime. Hay elementos bien importantes. Por ejemplo, el relato del diluvio es un relato que no solamente está en la cosmovisión judía. Todas las civilizaciones hablan de un relato, de la creación y un relato, por ejemplo, del diluvio. ¿Eso qué muestra? Es algo que aconteció, ¿no?
que se fue transmitiendo de forma oral, de generación en generación, el histórico. ¿Qué dice Nabucodonosor en Daniel 4? Dios hace lo que quiere en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. ¿Quién controla la historia? Dios. ¿Quién controla al hombre? ¿Quién pone reyes? ¿Quién pone presidentes? ¿Quién los saca? Dios tiene todo el control. ¿Para bendición o para juicio? Dios tiene todo el control. ¿Se dan cuenta? La historia muestra cómo Dios va manejando los hilos de la vida del ser humano. Hay un libro de F.P. Bruce, no sé si lo van a leer, solamente estoy tomando como ejemplo. Ese libro de F.P. Bruce es sobre la historia de Israel, pero el título es testigo. ¿Qué dice? Israel y las naciones. ¿Por qué? Porque Dios se ha ido dando a conocer no solo a través de la historia de Israel, sino a través de la historia de las naciones. Dios levantó a los asirios como un gran imperio. Y Dios utilizó a los asirios para conquistar al reino de Israel, al reino del norte. Dios levantó a los caldeos, a los babilonios, levantó a quién? A Nabucodonosor, para disciplinar al reino del sur, a Judá, destruir Jerusalén, destruir el templo, llevar al cautiverio a este reino. Dios maneja la historia. Dios hizo que Alejandro, Dios también levantó los reinos y los persas y permitió que los judíos volviesen del cautiverio. Volviesen del cautiverio de 70 años en Babilonia a Israel para reconstruir el templo, para reconstruir las murallas. ¿Se dan cuenta? Dios levantó a Alejandro. El sueño de Alejandro, ¿qué era? El helenismo. ¿Qué era el helenismo? Él quería que todas las naciones del mundo conquistadas pudiesen adoptar la cultura griega. Para adoptar esa cultura griega, él unificó el idioma. Génesis 11, que nos muestra la Torre de Babel. ¿Qué ocurrió en la Torre de Babel? Dios confundió sus idiomas. Y ahí surgen las diferentes lenguas, los diferentes idiomas. ¿Okay? Cuando los griegos conquistaron el mundo con Alejandro, se unifican en un idioma. ¿Y cuál es el idioma? El griego koiné. ¿Para qué? Para que el evangelio llegue a todas las naciones, a los lugares más alejados. Por ejemplo, les voy a comentar como anécdota. Yo, por unos 2 años, era pastor en Tumarapi. Es una provincia, es un pueblito, ¿ya? Portolar. Y los hermanos de allí hablan en Aymara. Yo no hablo Aymara, ¿saben, no? Les dije, hablo de quechua, pero no Aymara. El problema era que no me podían entender muy bien, ¿no? O sea, había dificultad. Dios allá no es un solo idioma, el griego koiné, para que el evangelio llegue a todos y todos puedan entender el evangelio. Hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma, es cierto. Todas las religiones llevan a Dios, ninguna religión lleva a Dios. Solo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero, sí, muy bien. Pero los romanos sí construyeron carreteras, uniendo los lugares más alejados con Roma. O sea que de Roma se podía llegar a cualquier lugar, a los más lejanos. Antes de los romanos no había seguridad, ya sea que viaje por mar o viaje por tierra. Antes de viajar tenía que ser mi testamento, lo más seguro que muere. ¿Por qué? Si era por mar, había tormentas, pero también había piratas. ¿Se dan cuenta? Si
Viajaba por tierra, había bandidos que asaltaban y mataban. ¿Qué hizo Roma? Instauró la paz romana. Pirata o bandido que asalte, muerte de cruz. Ya no había eso. ¿Para qué? Dios lo alejó. No es que Alejandro quiso hacerlo. No es que los Césares quisieron hacerlo. Dios permitió que los pueblos más lejanos, mediante carreteras, se unan al imperio. Dios permitió que haya un solo idioma. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el Evangelio llegue a todos. Para que el Evangelio sea universal. Y la iglesia sea universal. La historia que nos dice que hay un Dios que controla todo. No estamos supeditados a la casualidad. Su destino sería. ¿Qué destino? No hay destino. ¿Qué es el destino? ¿Qué es el destino, bro? Una fuerza impersonal, irracional. Gracias a Dios que no estoy supeditado al destino. ¿Qué sería si estuviera supeditado al destino? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién controla mi vida? Dios. Un Dios sabio, un Dios personal, un Dios lleno de amor, todopoderoso, que controla todo. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Ahí me respondes. ¿No sabes que yo tengo autoridad de vida y muerte sobre ti? ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? El gobernador del imperio romano, de César. Si no te hubieses sido dado de arriba, no tendrías ninguna autoridad. Dios da autoridad a los gobernantes, pero también Dios demandará a los gobernantes cómo utilizar esa autoridad. Dios tiene el control de todo. Eso debe darnos paz, esperanza y tranquilidad. No dependemos de la suerte, de la coca, no dependemos de los astros, no dependemos de qué? De Dios, que controla y gobierna todo. ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? En la creación, en la naturaleza del hombre. ¿Cómo es el hombre? Es un ser moral. Caído para moral. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hace lo malo y sabe que está haciendo lo malo, ¿sí o no? Por ejemplo, un homosexual. Un homosexual puede convencer a todos de que su supuesto estilo de vida es correcto, pero no puede convencerse a sí mismo, porque él sabe dentro de sí que es antinatural, es pervertido y es totalmente pecaminoso. Varón y mujer los creó Dios. No hay tercer sexo. Hombre y mujer. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Otra cosa. El hombre es un ser religioso, ¿sí o no? Es religioso. Es religioso. ¿Qué es religión? ¿Cómo me acerco yo a Dios? ¿Cómo se acerca el hombre a Dios? El hombre caído se acerca de forma incorrecta. Adora a la creación. Santos, vírgenes, la tierra, la Pachamama. No es Dios. No es religioso. ¿Por qué es religioso? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y fue creado para tener intimidad y relación con Dios. El pecado distorsionó ese propósito. El hombre quiere acercarse a un Dios que no existe, a un Dios que se ha creado, a ídolos. La tierra no es Dios. Dios creó la tierra. El sol no es Dios. Dios creó el sol. Ningún hombre es Dios. Dios creó a los hombres. Dios les da vida. Solo hay un Dios. El Dios que gobierna y crea todo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Son elementos bien importantes. Igual en la historia humana. De nuevo, antes eso. ¿Los animales son religiosos? ¿Han visto a un perrito orar? No tienen que ser. ¿Acercarse a Dios? ¿Hacer sacrificios? No, ¿verdad? Entonces, si los animales inferiores no son morales, no son religiosos,
¿Cómo nosotros podemos provenir de ellos? ¿Cómo? A los chicos, ¿qué les enseñan? Hay dos tipos de células. ¿Qué es la célula? La unidad básica de todo ser vivo. La célula animal y la célula vegetal. Mentira. Está simplemente clasificando en dos. ¿Por qué? Estableciendo que el hombre proviene de la evolución de las anteriores. ¿Acaso es lo mismo la célula animal y la célula humana? No. Tienen los mismos elementos, el mismo ADN. Vemos toda esa información. ¿Cómo es igual? ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia? Todo eso tenemos que ver bien para ver de qué están llegando los hijos del colegio, de la universidad. Tenemos que tener un conocimiento bíblico bien fundamentado para poder contrarrestar todas estas falsas filosofías. La creación, el universo tuvo un principio y haber sido creado, por lo tanto una creación necesitó un creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 no está hablando del principio de la existencia de Dios, porque Dios siempre existió, de eternidad en eternidad. Él no es creado, Él no tiene madre, no tiene padre, no ha habido un punto en que no haya habido Dios. Dios siempre existió, su aceidad, el que subsiste por sí mismo, el que existe por sí mismo, el eterno. Él no tiene ninguna causa, Él es la causa. Todo lo que existe proviene de quién? De Dios. Dios creó los cielos, creó la tierra y creó todo lo visible o lo invisible. ¿Se dan cuenta? Génesis nos habla, por ejemplo, del principio de la creación, del principio del inicio de todo lo creado. Pero Dios siempre existió. Siempre Dios ha estado. El principio del hombre, cómo entró el pecado en la esfera angélica, en la esfera humana. ¿Sí o no? ¿Perfecto? Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo claro o todo oscuro? Cada uno pregunta, me pregunto. Dios, ¿cómo será? ¿Cómo será eso? Dice, creó Dios al hombre según su imagen. Dios es espíritu. Es que, por ejemplo, cuando hablamos de imagen y semejanza, no necesariamente podemos hablar simplemente de algo físico corpóreo. ¿Cómo se manifiesta esa imagen y semejanza? Imagen y semejanza son términos sinónimos. Los católicos, de forma totalmente falsa, dicen imagen habla de una cosa y semejanza habla de otra cosa. Imagen habla de su parte física. No. Imagen y semejanza son términos sinónimos. Simplemente están enfatizando un aspecto. ¿Cómo se manifiesta esa imagen y semejanza? Uno, Dios creó todo. Como creador de todo, eso no es dueño de todo. Es dueño, pues. Dios es dueño de ti, es dueño de mí. La tierra, los universos, ¿de quién es? De Dios. Por ejemplo, yo digo, es mi celular. Sí, pero digas joven. ¿Cómo saben que anda así? Mi celular. ¿Es mi celular? Dios es dueño de todo. Todo es mío. Digo Dios, ¿por qué? Porque lo creó todo. Aún los ateos, aún los demonios, no creo demonios, son ángeles caídos, ¿verdad? ¿Pero quién los creó? Dios. Satanás no es independiente. En Job vemos como Satanás de forma permanente va pidiendo permiso a Dios para tocar a Job. No es libre. Depende de él, porque se construyó. Criatura de Dios, pero criatura de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿Dios qué hizo? Dios creó al hombre como corona de la creación, a su imagen y semejanza, y lo puso como administrador. O sea, Dios lo gobierna, ¿verdad? Dios le delegó esta autoridad. No es que él sea bueno, pero le delega a Dios. Es como si yo dijera, oh,
no puedo mañana ausentarme por 5 años. Vaya a mi casa, me la cuida, ¿ya? Tiene todo. ¿Ya? Un día de otro y buenas, ¿no ve? Ahí es un elemento de la imagen y semejanza. ¿Qué dice Pedro? Sin santidad, nadie verá a Dios. Había algo del hombre, eso es algo original cuando Dios lo creó, que fue depositado de Dios en el hombre. Esto se llama atributos comunicables. ¿Qué son los atributos? Descripciones del carácter de Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Dios se da a conocer a través de sus nombres y a través de sus atributos. Por ejemplo, ¿cómo se reveló a Moisés? Yo soy el que soy. Yo soy. Yahvé. ¿Qué habla? De su aceitado. Yo soy el que existe por mí mismo. Yo soy el que subsiste. Yo soy el eterno. Yo soy el que siempre ha estado. Yo soy el creador de todo. Yo soy el plenamente libre. Yo soy el plenamente independiente. Yo soy el plenamente autónomo. Yo soy el que da vida. Realmente significa. Se está dando a conocer. Ahora, ¿Dios es santo o no es santo? Es santo. Santo, santo. ¿Qué significa santo? Viene cuando dice, por ejemplo, en Isaías, ¿no ve? Santo, 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 Isaías 6. No está hablando de santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu. Está enfatizando. Por ejemplo, nosotros, ¿qué usamos para enfatizar? Comillas, negligas, bastardías, subrayados, ¿sí o no? El judío no. ¿Cómo enfatizar algo? Repitiéndolo. Pues santo, 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 está hablando de que eres santo, plena y totalmente. Su santidad plena y total. ¿Qué es santidad? Viene de la palabra hebrea kadosh. ¿Qué significa kadosh? Cortado, separado, puesto por encima. Así Dios está alejado del pecado. No tiene relación con el pecado. Dios no tolera el pecado. Está total. ¿En hebreo o en español? No hay hebreo. Kadosh. Kadosh. ¿Ya? Está totalmente alejado. Ahora, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó santo. El hombre tenía que ser santo para poder acercarse a Dios, para que tenga comunión con Dios. Otro atributo de Dios, ¿qué es? Dios es justo. ¿Qué es justicia? Con el ser humano no hay justicia, menos en el poder judicial, menos con jueces errados, no hay justicia, ¿no? ¿Qué es justo? Cabal, correcto, exacto. Dios es perfectamente justo. Para perdonar a un hombre pecador como nosotros, Dios tuvo que pagar el precio del hombre. ¿Qué dice? La paga del pecado es, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Dios vistió de humanidad a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, lo puso en la cruz, lo vistió con nuestro pecado, lo hizo maldición y derramó todo su juicio y su ira sobre él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no desamparó? Porque cuando Dios cargó tu pecado y mi pecado sobre él, Dios lo aborreció, descargó toda su ira y su juicio. El Señor Jesucristo en la cruz murió de su naturaleza humana, pero su naturaleza humana, ¿para qué? Para pagar el precio por nuestro pecado. Con su sangre nos compró. Para poder perdonarnos y acercarnos a Él, el Dios Santo tuvo que hacer todo eso. Así de justo es Dios. Muchos que dicen, pero Dios es amor, ¿por qué no perdona arbitrariamente? Si perdonaría arbitrariamente, ¿qué sería? Injusto. El 2019, de AIES, clausuró el año escolar y todos pasaron. Muy pocos merecían aprobar, la mayoría merecía reprobar. Pero aprobaron. ¿Era justo? No era justo.
Dios no es injusto. Por tanto, para que permitiese que el hombre se acercase a él, su actitud de justicia también estuvo en el hombre. El hombre tenía que ser justo para poder permitir su acceso. A eso se refiere la imagen de semejanza. Dios es amor. Dios derramó su amor. ¿Para qué? El hombre tenga ese amor. Y al conocer a Dios, ame a Dios. A eso se refiere la imagen de semejanza. No se refiere a la parte física o visible. Dios es espíritu. ¿Ya? Hablo del carácter de Dios. Estuvo en el hombre, que es el original. Ahora está en nosotros, pero de forma distorsionada. Pero cuando hemos nacido de nuevo, todo eso es restaurado. Restaurado. Nosotros estamos creciendo en santidad. Somos santos posicionalmente. Estamos creciendo en santidad. Pero cuando Cristo venga y seamos transformados y glorificados, el pecado será erradicado a nuestra caminosa y seremos santos. ¿No? Cristo nos declara justos en base a la justicia, a su justicia, a la justicia de Cristo. Porque nosotros no tenemos justicia. ¿Se dan cuenta? ¿Les podía nada? Ya. Contar que no la haga dormir. Después va a decir que pasó pildorita. Todo lo conocido tiene una causa. Algo no puede salir de la nada. La nada que produce. Nada. Nada. Por tanto, todo tiene una causa. La causa de todo lo bueno, ¿quién es? Dios. La causa de la creación, ¿quién es? Dios. La causa de nuestra existencia, ¿quién es? Dios. ¿Se dan cuenta? El universo debe tener una causa. La causa del universo solo puede ser Dios. Dios es la causa sin causa. ¿Por qué digo la causa sin causa? ¿Qué dice? Causa-efecto. Todo efecto tiene una causa, pero Dios no tiene una causa. ¿Por qué? Porque Él no fue creado por nadie. Nadie le dio vida. Porque si alguien hubiera creado, alguien hubiera dado vida, ese alguien sería Dios. Un elemento muy importante en Dios es que no es criatura. Vamos a ver por ahí, tengo un cuadrito interesante. ¿Ya? Perfecto. Argumento basado en la razón. La razón nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo, causa y efecto. ¿Cuál es ese comienzo? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué es el principio? El principio de todo lo creado. El universo o multiverso, la tierra, el hombre, los ángeles. Todos ellos tienen un principio. Toda criatura, toda creación tiene un principio. Dios no. Dios no tiene principio ni fin. En geometría podemos ejemplificarlo de una forma válida como ¿qué? Como una línea. Una línea no tiene un principio, no tiene un fin. Se puede extender de forma positiva, de forma negativa, indefinidamente. Un punto ya rompe esa línea. Un segmento es la unión entre dos puntos. En el caso, Dios no tiene ningún punto. Dios siempre está. El hombre tiene un inicio. El cosmos tiene un inicio. Los ángeles tienen un inicio. Dios no. ¿Está clarito, no ven? Perfecto. George Gray dice, el universo según lo imaginamos o concebimos es un sistema de miles de millones de nebulosas o constelaciones. Cada nebulosa está formada por miles de millones de estrellas. Hacia el borde de una de estas constelaciones, la Vía Láctea, hay un astro de temperatura moderada y tamaño mediano. Nuestro Sol, el cual es más de 1 millón de veces más grande que nuestro planeta Tierra. Voy a tratar de enviarles un video. Tengo que conseguir el video. Y habla no sobre el universo, no está en el universo.
el hombre no ha llegado ni siquiera al comienzo de la creación de Dios, del universo. Y van a ver cómo esa magnificencia, esa complejidad, esa belleza del universo es absurdo que yo piense que viene de la emoción, de la casualidad, viene de Dios. Hay una nebulosa que tiene la forma de la cruz. Aún en el universo, Dios está mostrando su plan redentor, su plan de salvación. Es tan grande, tan magnífico. ¿Qué distancia hay de la Tierra a la Luna? ¿Qué distancia hay de la Tierra al Sol? El sistema solar es uno de los sistemas más pequeños. Y ni siquiera la Tierra es el centro. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Dios creó todo eso. Pero voy a ver cuál es otra vida. ¿Perfecto? No le pongan su cara de castigados. El lindo del video. Ahí realmente te vas a reconvertir. Es que muestra cómo Dios ha creado todo. Nosotros ni siquiera podemos ver ni la punta del ovillo de la majestuosa creación y de la obra de Dios. El universo exhibe armonía, orden y diseño. ¿Sí o no? ¿Hay o no hay armonía? ¿Hay o no hay orden? ¿Hay o no hay diseño? Por ejemplo, bien clarito se ve una construcción que ha sido hecha por los planes y el diseño de un arquitecto, ¿no? Yo maestro albañil, yo he hecho. ¿Hay o no hay? Por ejemplo, yo vivo en la alquiler, la casa es grande, pero el diseño es un desastre. Ni por si acaso ha pedido con un arquitecto impulso. Para aquí, por allá. No, un arquitecto no haría eso. Un arquitecto es estudiado para diseñar, para que haya armonía, ¿sí o no? El universo nuestro no muestra diseño. Nuestro no muestra. Un accidente puede mostrar diseño, armonía. Por ejemplo, dos autos se han chocado. Qué armonioso desastre. Qué ordenado caos, ¿no? ¿Sí o no? Es caótico. ¿Se dan cuenta? Claro. Dicha realidad es evidencia de un propósito inteligente. Telos. Fin, propósito y orden también, ¿ya? Dicha inteligencia y propósito debe venir ¿de quién? De un Dios creador, personal y todopoderoso. Diseñó los cielos y la tierra, fueron creados con gran detalle y con gran belleza para que exista. Diseño debe existir un diseñador con gran inteligencia, sabiduría, poder y visión. Por ejemplo, nosotros como personas, ¿somos todos iguales o somos únicos? Eso que muestra la sabiduría de Dios, el diseño de Dios. ¿Se dan cuenta? Las flores, ¿es real o no es real? Ni Salomón, ni las mujeres de Salomón se vistieron con tanta belleza. A veces vemos tantos colores de tanta belleza, los pajaritos, los insectos. ¿Sí o no? ¡Qué belleza! ¿Accidente? La obra creadora y el diseño perfecto de Dios. ¿Eso qué hacemos? No. Dios, 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 Dios. Solo Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿A quién debemos adorar? Solo Dios. ¿Quién merece la gloria y la honra? Solo Dios, no la creación. Nunca. El ser humano tiene un sentido del bien y del mal. Argumento moral. ¿Sí o no? En su misma conciencia está la ley de Dios. Desde que nacemos, sabemos, ¿no? Hacemos lo malo y sabemos que es malo. Pero igual hacemos, sabemos, ¿no? Es que lo he hecho porque no sabía. No sabías. Porque no sabe lo que es bueno y es malo. La conciencia, la ley de Dios es eso. No hay excusa. No solamente es la salvación general, sino es la ley escrita en los corazones. Nadie va a poder decir, oh, qué Dios injusto. ¿Cómo me mandas al infierno? Yo era inca, no sabía nada. No. La creación y Dios me creó con la ley. Sé lo que es bueno y sé lo que es malo. No hay excusa. Nadie va a poder excusarse ante Dios. Para hacer dicha diferenciación se requiere de una ley moral,
en la conciencia de la persona. La existencia de dicha ley moral implica que debe haber un dador de la misma. ¿Quién dio la ley en Sinaí? En Éxodo 20. Mediante Moisés, ¿no ve? Ahí se confirma el pacto abrámico. Ahora, ¿quién hizo esa ley? Dios, pues. ¿Quién hizo este pacto? ¿Quién hizo esa prenda, esa chamasita? ¿No es un accidente? No, o sea, alguien hizo. De la misma forma. ¿Por qué el hombre es un ser moral? Porque Dios lo creó. Y su ley, sus normas, sus mandatos que estableció y diseñó, lo puso en el hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? La existencia de dicha ley moral implica que debe haber un dador de la misma. Si hay una ley moral, hay uno que hizo esa ley. ¿Ya? Naturaleza humana. El hombre fue creado como agente moral, libre. Conoció la diferencia entre el bien y el mal. Dios le dio al hombre conciencia para una conciencia innata. Tiene que haber un legislador que proporciona una norma, alguien de gran sabiduría y con inteligencia. ¿Los animales saben lo que es bueno y malo? ¿Tienen conciencia? ¿Cómo actúan? Por instinto. Por instinto. El hombre, somos racionales. No solamente somos emocionales, somos racionales. Dios es un Dios racional. Y es inteligente o es inteligente. Es sabio, ¿sí o no? Igual los creó Dios. Ahí tal vez donde dice aquí, la imagen de Dios. Y hay semejanza de Dios. La conciencia humana, el legislador, Salmo 42:2. El alma siente sed de Dios, porque el Creador puso esa sed. Eso nos dice que si hay sed de Dios, Dios existe. ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Se sentía solo? ¿Necesitaba compañía? ¿Necesitaba adoración? No, no. En la Trinidad suple todo. Dios no tiene necesidad de nada. Si tuviera necesidad de algo, sería Dios. Dios creó por misericordia, por gracia soberana, porque así lo determinó. No porque necesite algo del hombre, ¿ya? Solo para favorecer al hombre. Ahora, ¿para qué fuiste creado? Para Dios. Para Dios. No es para que te devuelvas en el infierno, en el vaso, en el lodo, en el pecado. Cuando Jesús estuvo al pie de la tumba de Lázaro, ya había muerto hace 4 días. Según la cosmovisión judía, el alma estaba junto al cuerpo 3 días. Y al finalizar del día siguiente, para verificar con él, se pregunta: ¿quién no está? ¿Quién le apesta? Y mi alma está ahí. ¿Cuántos días? Está muerto. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús? Lloró por su amigo y luego lloró por Jerusalén. El versículo más corto. ¿Por qué lloró? Impotencia. No lloró impotencia. Lloró por las consecuencias que trajo el pecado a su creación especial, a la corona de su creación. Dios no creó al hombre para que muriese. Dios no creó al hombre para que se devolviese en pecado. Dios creó al hombre para que viva por la eternidad en comunión con Dios, en intimidad con Dios, en conocimiento de Dios, con familiaridad con Dios, con la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por tanto, el hombre que tiene, aún en su estado caído, sed de Dios. Pero por el pecado no tiene sed del verdadero Dios, sino se hace dioses falsos, idolatría. Adora a los santos, adora a la Virgen, adora a la Pachamama, adora al sol, adora a los hombres. En el primer siglo, por ejemplo, ¿a qué adoraban? Al emperador. ¿Ven? César es el Señor. Ningún hombre es el Señor. Solo Cristo es el Señor. Es Dios. ¿Se dan cuenta? Kaiser.
Julius Kaiser. Científicamente se han identificado 35 características que el universo y 122 que el sistema solar deben cumplir para que la vida haya sido posible. ¿Cuánto? 35 características y 122. El universo y el sistema solar. ¿La casualidad puede cumplir esos requisitos? ¿Un accidente del destino puede cumplir? Por ejemplo, yo quiero prestarme $20,000 en el banco. Me van a prestar, ¿eh? Me van a pedir requisitos. Yo debo cumplir esos requisitos. ¿La casualidad, un accidente va a cumplir los requisitos? Para que exista el universo, el sistema solar, tiene que cumplir esos requisitos. Y los cumplió. ¿Por qué? Porque su diseñador y creador es el Dios todopoderoso, el creador de todo. En otras palabras, que exista vida es como sacarse una lotería cuyo boleto tenga por lo menos 157 números. Imposible. Con 5 números no los puedo sacar. No creo que yo nunca juego lotería. Producto del azar, definitivamente producto de una creación inteligente. Argumento basado en la historia. La historia escrita antes que ocurra. Daniel 2, 21 al 5, 21. El trato de Dios con el hombre. ¿Ya? Un elemento. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese sueño es una estatua, ¿verdad? Que tenía diferentes materiales. Su cabeza, digamos, de oro, hecho de plata, bronce, los pies y hierro. Y eso. ¿Qué significaba esa estatua? Toda la historia del hombre. Toda la historia. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y por último, el imperio romano. Antes que ocurra, Dios ya determinaba todo lo que iba a ocurrir. Dios maneja los hilos de la historia. Nada ocurre por casualidad. No hay nada casual. No es accidente, no es destino. Todo tiene el control Dios. ¿Qué dijo Jesús? Ni un pelito en mi cabeza cae. Yo sí que soy cabrino, ¿no? Ni un pelito cae sin que yo lo permita. Ni un pajarito, el más insignificante del chihuahua, es buenísimo. Cae al piso sin que Dios lo permita. Ni una célula muere sin que Dios lo permita. Ese es el Dios que tenemos. Tiene el control de todo, de lo mínimo, de lo menor, a todo. Controla todo. No hay nada que esté fuera de su control. Si hubiera algo que esté fuera de su control, ese algo sería Dios. La historia de nosotros. Todo. Ese Dios tenemos. ¿En qué lugar del estado de ya pasó? En esencia, esa era una profecía para el tiempo de Daniel, ¿no ve? Y que estaba mostrado todo el periodo de los gentiles. Con el Imperio Romano se cierra esa historia. Pero eso no implica que Dios no tenga control de esa historia posterior. Él sigue controlando. Las 70 semanas, por ejemplo, igual. Anuncian cuándo vendrá la restauración de Israel, de Judá. ¿Cuándo? ¿70 años? Pues viene la próxima de 70 semanas. ¿Ya? Perfecto. Argumento basado en la creencia universal. Romanos 1, 19, 21. Afirmación. Hay algunas razas totalmente desprovistas de la idea de Dios. El erudito de antropología y religión comparada, Sir Jevons, afirma que este punto de vista, como lo sabe todo antropólogo, ha caído en la tumba de las controversias muertas. ¿Qué implica?
ningún antropólogo, ningún científico ha podido evidenciar que haya habido o haya una cultura que no tenga noción de Dios, o que no persiga a Dios, o que no tenga esa religión, una religión, para poder allegarse, adherirse a un Dios. No sabemos que había la Biblia, pero siempre hay esa noción de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué implica? Dios los creó, y los creó para sí. Pero por la afectación del pecado, el hombre busca acercarse a Dios y dejamos sus cosas. ¿Lo ven? Todo esto les voy a pasar. Ya, hasta aquí está suficiente, ¿me ven de esto? Hemos visto alto. Los últimos tiempos son desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. ¿No? Todo superior. Hay un elemento muy importante. Hemos visto los argumentos naturales, pero nosotros no nos fundamentamos en los argumentos. La ciencia, o lo que verifica la ciencia, no va a engendrar nuestra fe, o no va a fortalecer nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Quien quiera acercarse a Dios, tiene que tener la plena certeza de que Dios existe. Y yo solamente voy a tener la plena certeza de que Dios existe, y voy a poder acercarme al único Dios verdadero a través del Nuevo Testamento. Antes estoy muerto espiritualmente, estoy ajeno a Dios, sin esperanza, sin Dios, totalmente extraviado, pero no por una fe ciega, sino por una fe que se basa en la evidencia. Una fe bien. Kierkegaard, un filósofo, entre comillas, decía, la fe es un salto en el vacío, en la oscuridad. Nosotros no estamos fundamentados en una fe ciega, sin sentido, en el vacío. Nuestra fe se fundamenta en ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Con la primera venida de Cristo se han cumplido un 70% de promesas y profecías que profetizaba y prometía la Biblia. Se han cumplido plena y totalmente. Ese 30% faltante, más o menos, se cumplirá con la segunda venida de Cristo. Mi fe no está fundamentada en sueños, en fábulas, en cuentos, sino en la palabra de Dios y en el cumplimiento sistemático de sus promesas. En Mateo, por ejemplo, Mateo es un evangelio que fue escrito por el publicano de Mateo a los judíos. ¿Y cuál es el propósito de Mateo? Mostrar que Jesús es el rey de los judíos. Por eso genealogía conecta a Jesús con Abraham y con David, hijo de Abraham y con David. Para ser rey de Israel tiene que ser descendiente de Abraham, pero también tiene que ser descendiente de David. Ahora, ¿cómo muestra o prueba que Jesús es y debería ser el rey de los judíos? Por ejemplo, por la misma escritura. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es una profecía de Isaías. Esa profecía de Isaías, ¿qué decía? No vaya, el reino del norte ya había sido conquistado por los asirios. Los asirios estaban a las puertas del reino del sur. Y el rey del reino del sur decía, ¿qué hago? Voy a acudir a Egipto para hacer esto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y convierte en Dios. Antes que la Virgen, ¿qué es la Virgen? Su mujer de Isaías. ¿Tenga un hijo? Yo salvaré.
¿Dios salvó o no salvó? El ángel de Jehová destruyó a todo el ejército asirio. Cristo es una teoría de Cristo. Cientos de soldados asirios fueron muertos en un segundo. Todo el ejército fue destruido. Esa profecía es un census previo. Se cumplió en ese momento. Pero su cumplimiento pleno, ¿cuándo fue? Cuando se abre el canon del Nuevo Testamento. Y Gabriel anuncia a José el nacimiento de Jesús. No toman a María como esposa, no la deseches. Porque he aquí, el Espíritu Santo engendró a su hijo en el vientre de primavera, sin relación sexual, de forma milagrosa, sin participación de varón, para engendrar la naturaleza humana de Jesús. Como Dios es eterno, pero su naturaleza humana tiene un tiempo de inicio para cumplir el plan de redención, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y aquí la Virgen concebirá. ¿Y cómo concibió María siendo virgen? No había habido acercamiento con ningún hombre, pero de forma milagrosa concibe la naturaleza humana de Jesús, ¿ve? La luz, para que cumpla esta profecía. Y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué es? Dios con nosotros. El tabernáculo que mostraba, Dios con nosotros. En el tabernáculo moraba la presencia de Dios. Y en el tabernáculo Dios moraba en medio de su pueblo. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se tabernaculizó, en el original eso. Se vistió de humanidad y caminó entre nosotros. Y vimos la gloria de Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito del Padre le dio a conocer la revelación perfecta. Dios hecho hombre manifiesta a Dios, porque Jesús es Dios. ¿Se dan cuenta? Y ahí se cumple. ¿Se dan cuenta cómo se va cumpliendo? En la cruz igual. No se rompió y no se rompería ningún hueso. Viernes fue crucificado. El día duraba hasta las 6 de la tarde. Antes de ese periodo, ya venía una fiesta solemne, el sábado. Pero no era cualquier sábado. Era un sábado especial, porque era el sábado de la Pascua. Entonces, no podía haber nada colgado. Maldito todo aquel que es colgado, ¿eh? Entonces, ¿qué pidieron los dirigentes religiosos, saduceos y fariseos? Que se les quiebren las piernas. Eso es una costumbre. Una persona cuando estaba crucificada, pies y manos sujetos por clavos en la cruz. Pero los pies tenían una especie de cuña. Esa cuña, ¿para qué servía? Estaba así. Eso le impedía respirar de forma correcta. Pero el apoyo de esa cuña servía para que siga respirando y siga viviendo. Y se siga extendiendo la tortura en la cruz. ¿Lo ven? Llegaron a los ladrones y les rompieron la pierna. ¿Por qué les rompieron las piernas? Para acelerar la muerte. O sea, con las piernas rotas ya no podía morirse en la cruz, pero en la cuña. No podía respirar, moría por una respiración. Cuando llegaron a Jesús, encontraron que estaba muerto. Y esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho, ¿no? Que no se quebrará ningún hueso, al igual que el cordero pascual. Igual se le atravesó con una lanza para que se cumpliese lo que se quería, ¿no? Y mirarán al que atravesaron. ¿Se dan cuenta? Y se cumplió ese plan. O sea, las profecías y promesas se han ido cumpliendo de forma perfecta. ¿Eso qué evidencia? La veracidad de las promesas, de las profecías de Dios y de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es un elemento bien importante. Nuestra fe está fundamentada en la Escritura. No es ciega. ¿Conoces las promesas de Dios para ti? ¿Todas?
A veces en oración pedimos cosas que nunca Dios ha prometido, ¿no? Y esperamos respuesta. Dios va a cumplir solamente lo que ha prometido. Lo que se conforme a su voluntad. Bien claro. Y la evidencia se funda ante todo en la Escritura, como palabra inspirada por Dios, y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. ¿Qué le da autoridad? ¿Qué le da fidelidad? ¿Qué le da confianza a la Biblia? Su autor primario. ¿Y quién es el autor primario? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los profetas fueron inspirados por Dios. Nunca la profecía ha sido llegada por voluntad humana, sino que estos santos hombres, Dios, así como Dios sopló vida en Adán, ese miembro de Adán, Dios igual sopló su revelación. Dios guió a 40 hombres en un periodo de 1500 años, más o menos, en diferentes regiones geográficas, para poder plasmar en el lenguaje escrito todo lo que Él nos mostró, todo lo que Él reveló, todo lo que Él informó de su persona, de su obra creadora y de su obra redentora. ¿Ven? Hebreos 11:6, ¿quién no lo busca? La prueba bíblica acerca de este punto no nos viene en forma de una explícita declaración, y mucho menos en forma de argumento lógico. La aproximación más parecida a una declaración está quizás en Hebreos 11:6. ¿Quién lo lee? Hebreos 11:6. A ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se suceda a Dios que quiera y trae, y que es galardonador de los hombres. Entonces yo debo hacer para Dios por lo que la ciencia dice, por lo que la arqueología dice, por lo que la filosofía dice, la ciencia dice, sino por fe. Y aún esa fe no es mía, esa fe es engendrada por la exposición de la palabra. ¿La verdad? Por favor, que alguien le preste una hojita y ponga sus nombres hasta donde lo lista. ¿Quién se va a dejar con una hojita? Adelante, hermano, por favor. Ponga su nombre, apellido y pase, ¿ya? Ahí va a estar la lista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos la existencia de Dios? Por fe. ¿Cómo sabemos que Dios nos creó? Por fe. ¿Cómo sé que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre? Por fe. ¿Qué? 17. Mejor de curva. Se había tirado el 17. ¿Listo? Hemos visto esto. ¿No? Por ejemplo, el Salmo 19, ¿qué dice? Ahí, por ejemplo, es una figura literaria, ustedes se avisan, ¿no? ¿Qué figura es? Cosa que puedo revisar notas de hermética. ¿Qué figura es? ¿Hemos visto? Está dando vida a elementos inanimados o a un ser que ha muerto. Es como si viviese. ¿Lo está haciendo, sí o no? Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche. Revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. De nuevo, es como si la misma creación, los cielos, la tierra, digan: yo fui creado por el Señor, yo fui creado por mi Creador, yo fui creado por Dios, por Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué figura es? Pueden empezar notas, ¿ya? Los ángeles ya saben. Vean su pecado en la materia, todos se la tuvaron. Pero para, ¿qué figura es? ¿Qué figura? Es una sinécdoque, es una personificación, es una metáfora, es una hipérbole. ¿Qué es? ¿Ah? No, no es un. ¿Una exageración? Exageradamente se van a pasar.
Ya saben. Esto lo vemos. Romanos 2, 14 al 15. La evidencia bíblica de la existencia de Dios. No la evidencia de Dios. ¿Qué dice? Porque cuando los gentiles, o sea, los no judíos, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándoles unas veces y otras veces defendiéndoles. De nuevo, ahí está lo que les dije. No solamente la naturaleza muestra la existencia de Dios. Todo ser humano desde que nace como la ley. Es lo que se llama la conciencia. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Eso que anuncia que somos fruto de la obra creadora de Dios. No de la casualidad, no de un accidente. ¿Se dan cuenta? Somos fruto de la obra creadora de Dios. ¿De qué tiene pena, hermana? ¿Qué ha pasado? Juan 7:17, ¿qué no ve? Juan 7:17. Juan 7:17. Adelante. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Bien claro. Aquellos que simplemente buscan mofarse, buscan manipular, buscan estar en contra de la palabra, de la palabra, no se les va a dar que sepan que es esa doctrina bíblica. Pero aquellos que queramos vivir la palabra, vamos a ver que realmente esta es la palabra de Dios. Es la enseñanza de Dios y la Biblia es no palabra de hombre, sino palabra de Dios. ¿Ya? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oseas 6:3. En Oseas 6:3, ¿qué nos dice? Lo que es la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Ahí lo dice Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿qué? A Jehová. El hombre natural, el hombre incompleto no conoce a Dios. Para él la tierra es Dios, el sol es Dios, o no hay Dios. Solo nosotros que podemos decir de nuevo, conocemos a Dios y seguimos conociendo a Dios. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? De eternidad a eternidad, ¿qué haremos? Conocer a Dios, adorarlo, alabarlo. Aquellos que se aburren en los cultos, en la prédica, en la oración, la eternidad va a ser eso. Conocer a Dios, seguir conociendo a Dios, seguir conociendo, nunca conocerlo plenamente, y adorarlo, alabarlo, y alabarlo. Esa es la vida eterna. Es la vida eterna. Y hoy ya estamos viviendo la vida eterna. Y solamente podemos vivirla aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y seguir conociendo a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Por siempre. Por siempre. ¿Y cómo lo conocemos? Acá por medio de su palabra. ¿Lo ven? Su palabra. Su palabra. 1 Corintios 1, 20, 21. ¿Quién me lo lee? 1 Corintios 1, 20, 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy
Muchos utilizan este pasaje para decir, ¿cómo vas a estudiar teología? No sirve de nada, sabiduría. Dios ha enloquecido sabiduría. No, contexto. Esta epístola está dirigida a los corintios. Los corintios eran griegos. Como griegos, les encantaba la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. Sofía, sabiduría. ¿Pero qué sabiduría hablaban? La sabiduría humana. La sabiduría que enseñan en las universidades, en los posgrados, en los masterados, en los masterados, etc. ¿Ya? O sea, se refiere a eso. No es hablando de la sabiduría espiritual, no es hablando de la escritura, de la sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? Es hablando de sabiduría. En la sabiduría el hombre nunca va a conocer a Dios, no. ¿Quiénes son los mayores escépticos? Científicos, genios, los sabios del mundo, ¿no? Porque aman ese conocimiento temporal, contradictorio y falso. ¿Sí o no? Eso que nos enseñan. Porque el hombre no tiene el conocimiento pleno. Siempre va adquiriendo mayor conocimiento y cambiando su conocimiento, desechando ese conocimiento que tenía. Ahora, ¿cuál es la sabiduría de Dios? La cruz. ¿De qué debemos platicar? Sobre la cruz. Locura para los griegos y tropezadero para los griegos. ¿Se dan cuenta? Ese es el elemento. Muy bien. Aquí terminamos. La siguiente ya en virtual. No, no, con ustedes otro problema. Viernes en su virtual, ¿verdad? Viernes. Sí. Viernes. 7 puntos, por favor. 7 puntos comienzo. Exactito. ¿Ya? ¿Cuándo lo dejan a la semana? Ay. Muy bien, chico. Este es el texto base que se va a ir llevando teología bíblica y sistemática, ¿no? Dice Mayer Perman. De todas maneras, no crece una constitución o no crece. Vamos a mandar también, tenemos en cuenta digital. Entonces vamos a mandar, ahora gente dice, hagamos una inversión, le vamos a hacer una inversión. Esto les va a servir para el estudio de todo lo que se requiere. Y el original. Sí, encuentran muchísimo. Sí, me parece que lo debo a Súper sacrificio, ¿no? Y aparte yo no, que son Santa, que estaban y también les voy a enviar 2 libros complementarios que voy a utilizar, complementarios, ¿ya? En esta primera parte, sobre todo, estoy utilizando esta parte, y ya les voy a libros. Sí, muchísimo. Esto, les digo, hermanos, no es, cuidado que piensen como Pablo Hobson estará las clases, no, sino que el estudio de teología a lo largo de toda la cristología, O sea, que eso va a servir para todos. La parte de la teología. Exacto. ¿Todos somos teólogos? Porque las doctrinas de la Biblia. ¿Ah? Bien. Pueden ver en la seca, hay el hermano Elías, el pastor Elías, de Amigos, su esposa mantiene su puesto. Por el reloj, Sí, por el reloj. ahora él se termina en donde se llama esto de la multifuncional. Hay varias casetas, ahí puede ver. Después hay en la ciudad de La Paz, Maestral de Cepita, su suelo. ¿Ya? Librería verdad para vivir, pan de vida en la Colón, Emanuel en el Itamuro. Al grupo de Creo que lo original. Decimos siempre el libro. Escriben siempre el libro, ¿no?
Hay un cursito especial que sea el libro. Sí. Sí. Ya terminamos, ¿no? Sí, No me dio la. Ay, no le digan. Sí, Hermanos, brothers, despídense de oración, por favor. Bien, hermanos, vamos a despedirnos. Pongamos más en reverencia al Señor para agradecerle en este tiempo. Padre Santo, Padre amado, Señor, tú que estás en los cielos y en la tierra, Señor amado, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, de aprendizaje, de usar al pastor Edwin, Señor, de acá, Señor, a tus hijos, escuchando, Señor, y realmente aprendiendo más de ti, de cómo eres, Señor, Padre, y qué has hecho, Señor, de qué harás, Señor. Realmente justificarte, Señor, para nuestras vidas. Darte gracias, Señor, por este tiempo y agradecerte por la vida de cada uno, Señor. Realmente, Señor, agradecidos contigo y nos retiramos de este ambiente, Señor, y esperaremos, Señor, a la otra clase. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Años de lista de asistencia, hermanos. La lista general. No contaba con eso, sí. Para anotarse en sí. Se van a anotar. Hechos, no sé. Pastor, ya.